Sí, está bien. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. ¿Ya estamos listos? Sí, Miss. Ya, que libres, vayan registrando su asistencia ustedes mismos con sus nombres completos, sus nombres y sus apellidos completos para que registren. Si no, no lo van, si ponen un solo nombre y dos apellidos completos, no les va a registrar, ¿ya? Miss, ¿y cómo hacemos esto? ¿Acá escribimos en el chat o en la plataforma? En la plataforma. ¿Ya? Ay, ya, gracias, Miss. En la plataforma tengo que poner mi asistencia, Miss. Sí, sí, sí. Pongan sus nombres completos, ¿ya? Como están registrados en la plataforma, sus nombres completos, para que les puedan asegurar su asistencia. Si tan solo ponen un nombre, el primero o el segundo, digamos, no les va a registrar, ¿ya? Ya, a ver, vamos a esperar que se conecten otros compañeros.
¿Cómo están, chicos? Bien, Miss. Bien, bien. Sí. ¿Qué novedades que me cuentan? Miss, no puedo ponerme asistencia, dice que pues está un saturado, ¿cómo dice? O sea, de que está alterado. ¿Está qué? No se puede, Miss, porque dice, a ver un momento. Miss, ¿puedes revisar mi asistencia? Ya lo puse y no sé si se hizo o Ajá. no. Miss, no sé cómo hacer eso. ¿No les han pasado el video? ¿Una capacitación? No, Miss. Dijeron que nos iban a pasar, no sé, Miss. Miss. Bueno. Es que la verdad que, bueno, nosotros íbamos a tomar la lista nosotros, pero ya en... Miss, una pregunta, me sale nombre de usuario, ¿qué tengo que poner ahí? Y pon tu nombre. donde dice nombre de usuario pongo mi nombre, mi apellido, todo, y donde dice la contraseña. ¿Me escuchan? Chicos. Sí, Miss. Miss, a ver, sí, Miss. Ay, ay, Es ay. tu DNI en todo, en los dos, no es poner nombre. Eso es para ingresar a la plataforma. El DNI es para ingresar a la plataforma. Miss. Bueno. Entonces, ya chicos, vamos a empezar en nuestra tarde, ¿ya? Y ya son las 3:10. Ya, Miss, pero con la asistencia, ¿cómo vamos a hacer? Es que no puedo. Ya lo han dicho. No se puede ingresar, pues. A ver, espérense, voy a mandar un mensajito al profesor Captura para que a ver si él nos puede ayudar, ¿ya? Ya, Miss. Ok, Miss, gracias. Bueno, todavía no me responde nada el profesor Captura. En cuanto ya le mandé un mensaje refiriendo que no podían registrar su asistencia. Ya de repente lo van a hacer ahorita en el transcurso, de repente nos va a dar alguna alternativa. ¿Ya? Aunque sea lo pueden hacer al final de la clase. ¿Les parece? ¿Ya? Entonces nosotros mejor vamos Ya, a... Miss. Sí, no se preocupen, de repente al final de la clase ya lo podemos hacer, ¿ya? No se preocupen. Ok, Miss, gracias. Estos pequeños imprevistos de repente, los vamos a ir superando poco a poco durante las semanas siguientes, así es que no se preocupen, chicos, ¿ya? No es la asistencia de la semana pasada tampoco no se ha tomado, digamos, también tuvimos problemas, lo vamos a dejar así, pero poco a poco ya lo vamos a ir superando, ¿ya? No se preocupen. Entonces, buenas tardes con todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una clase sobre lo que es la limpieza hospitalaria,
¿no? En nuestro curso de bioseguridad, en la tarde de hoy vamos a hacer el tema de la limpieza, ¿ya? Tanto del hospital, ¿no? De los ambientes hospitalarios, así como también de lo que es el material quirúrgico, ¿no? El instrumental quirúrgico, ¿ya? Yo les voy a pasar un video antes de que empecemos la clase, para que más o menos vayamos teniendo una idea de lo que vamos a tratar el día de hoy. A ver, vamos a empezar. Superficies, principalmente las horizontales, constituyen el soporte físico de los gérmenes. A ellas llegan a través de múltiples vías: el aire, por salpicaduras de excreciones, o por contacto con objetos o personas, y si encuentran las condiciones idóneas, proliferan. Estas son las superficies que componen la arquitectura de los diferentes espacios, como suelo, paredes y mobiliario. El tratamiento higiénico de las superficies implica dos procesos, uno de limpieza y otro de desinfección. Si las superficies no están visiblemente sucias, se puede, para ahorrar tiempo y costes, ejecutar los dos procesos en uno, utilizando desinfectantes provistos de acción de protección. La técnica más apropiada para superficies en zonas de alto riesgo infectivo es el sistema 2 cubos. Ya, listo. Sistema que mantiene separadas el agua limpia del agua usada, de tal manera que la solución desinfectante se mantiene en buenas condiciones higiénicas durante más tiempo. El material de limpieza utilizado, ya sean fregonas, mopas, paños o bayetas, debe ser específico para cada zona y de tal diseño y naturaleza que sea en algunos casos de un solo uso, o bien que pueda ser sometido a tratamientos de limpieza y desinfección. En la limpieza y la desinfección debe seguirse el siguiente orden: en altura, de zonas altas a zonas bajas, de zonas más limpias a más sucias, de dentro hacia fuera del local, en suelos, siguiendo trayectorias en zigzag. La limpieza del área de quirófano se hace después de cada intervención quirúrgica y también al final del día. Se realiza mediante una disolución de un desinfectante con acción detergente en agua y se utilizan bayetas o paños húmedos para superficies pequeñas, fregona para los suelos y mopa para las paredes. Se incluyen las mesas, los equipos, las lámparas, los estantes y demás. También se realiza una limpieza semanal que cubre toda el área quirúrgica, central de esterilización, lavaderos, reanimación, vestuarios, etc. Todos los elementos y equipos se limpian completamente. Tras la alta o defunción de un enfermo infeccioso, también es imprescindible tomar medidas de máxima seguridad. La limpieza y desinfección llevada a cabo es entonces igual de rigurosa que la aplicada en zona quirúrgica, con las mismas medidas y utilizando el sistema de 2 cubos. En caso de visualizar la suciedad sobre las superficies, se retirará previamente con una mopa, una fregona o una bayeta antes de aplicar el producto biocida. Las camas de los pacientes exigen una limpieza y desinfección cuidadosa debido a que en ellas pueden acumularse suciedad y fluidos corporales. La limpieza se realiza con un paño, de microfibra si es posible e impregnado de solución desinfectante, bien escurrido. Después de retirar todos los elementos presentes en el cuarto de baño, se inicia el proceso de limpieza y desinfección. Entre otras cosas, se tratan el inodoro, la pica, el plato de ducha, las paredes, los suelos y el tirador de la puerta.
Los suelos se limpian con el sistema 2 cubos específico de la planta, haciendo uso de la fregona bañada en una solución con desinfectante y bien escurrida. Para casos específicos, es recomendable realizar también una desinfección terminal de superficies por vía aérea. Básicamente, en quirófanos antes de intervenciones de alto riesgo o después de intervenciones sucias o contaminadas. También en el caso de altas o fallecimientos en habitaciones de infecciosos. Este método se ejecuta después de una limpieza previa y una desinfección profunda por contacto directo, y en ningún caso las sustituye. La desinfección de superficies por vía aérea consiste en proyectar un desinfectante al ambiente en forma de partículas de aerosol de pequeño tamaño. Las microgotas de aerosol efectúan un arrastre mecánico de las partículas suspendidas en el aire y por difusión llegan a todas las superficies del local, incluso las más alejadas o de difícil acceso. Con este procedimiento se consiguen tasas de reducción de la contaminación bacteriana del 99,999% y fúngica del 99,99%. Se practica en ausencia de personas durante los vacíos sanitarios. Es de fácil y cómoda ejecución. Al ser un sistema automático, no requiere prácticamente el concurso de mano de obra y representa un ahorro de costes. Combatir las infecciones nosocomiales es un reto difícil, pero no imposible. La higiene en el ámbito clínico es una materia multidisciplinaria que requiere la colaboración de distintos profesionales. Uno de sus objetivos, quizá el más fácil de comprender e implantar, es la desinfección y la antisepsia. Ambas prácticas orientadas a reducir las infecciones nosocomiales. Un binomio rentable y, ante todo, un avance social. Bueno, chicos, entonces vimos el video y eso es lo que vamos a tratar ahora, una parte de la clase, ¿no? Lo que es la limpieza de las superficies de los hospitales, los pasillos, las unidades del paciente, ¿no? Entonces, el objetivo de la limpieza es en sí promover, a ver, por favor, sus micrófonos, chicas. Promover las condiciones ambientales de mínimo riesgo de adquirir infecciones asociadas a la atención en salud a los pacientes y al personal de salud, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos en sí es proteger al paciente y también protegernos a nosotros mismos como personal de salud, ¿no? Y el objetivo de la limpieza es justamente eso, ¿no? Disminuir el riesgo de adquirir alguna infección, ¿no? En el hospital. Tanto disminuir la contaminación bacteriana misma. Claro, también la contaminación bacteriana, ¿no? Se supone que ese es el objetivo, ¿no? Todos esos pasos, esos procedimientos, ese es el objetivo. El objetivo de la bioseguridad en sí es eso, ¿no? Disminuir el riesgo de contraer alguna infección, tanto el paciente como también nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo de la limpieza. Promover las condiciones ambientales, disminuyendo el riesgo, ¿no? De adquirir alguna infección, tanto al paciente también como al personal de salud. ¿Por qué el énfasis en superficies de mayor contacto con paciente? Ustedes han visto en el video también que se realiza, ¿no? Se realiza la desinfección, por ejemplo, en los lugares más que todo donde se concentran más los microorganismos. Por ejemplo, en las superficies que se han tocado con mayor frecuencia,
¿no? Que pueden ser los manubrios de las puertas, pueden ser las barandas de las camas, de las camillas, entonces los pupitres, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, en estos sitios en donde mayor se va a hacer lo que es la limpieza. Mientras más cerca del paciente estemos, más riesgo de contaminación, ¿no es cierto? Esto es lógico. Mientras estemos más cerca a un paciente, ¿no? Que esté infectado, más riesgo voy a tener yo de contraer de que me pueda infectar también. Entonces, las superficies que son más tocadas por los pacientes también van a ser las zonas de mayor riesgo de contaminación, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo a veces ahora lo que es, por ejemplo, los manubrios de las puertas, las sillas, los manubrios de los ómnibus, de los buses, ¿no es cierto? Estamos viendo que con este problema que tenemos del coronavirus, hemos visto que el virus se encuentra en los manubrios de las puertas, está en las sillas, está en los bancos, donde nos sentamos, puede estar en la mesa de un restaurante. Entonces, en las duchas. En las duchas también, ¿no? Entonces, está en todo sitio. Esas son las zonas donde tenemos que nosotros tener mayor limpieza, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en los zapatos también, ¿no? Ustedes saben mismo que el virus también se queda impregnado en los zapatos. Por eso es que tenemos que hacer la limpieza de los zapatos al momento de entrar a nuestra casa, por ejemplo, ¿no? Entrar a nuestra casa, tenemos que desinfectar nuestros zapatos con lejía, ¿ya? ¿Qué es la limpieza? ¿No? La limpieza es la eliminación mecánica por arrastre de agentes infecciosos y sustancias orgánicas de las superficies en las cuales los microorganismos pueden encontrar algo favorable para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, en eso consiste. Eliminar algo, eliminar los microorganismos, la superficie, o sea, tratar de que las superficies estén totalmente limpias para que los microorganismos no encuentren en estas superficies un medio donde ellos puedan vivir, donde ellos puedan multiplicarse, ¿no es cierto? Entonces, por eso que tenemos que tener todo limpio, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos sucio, entonces es como en nuestra casa, por ejemplo, ¿no? En nuestras casas nosotros limpiamos la mesa, en el desayuno, en el almuerzo, tenemos todo limpio. Las moscas no se pueden, si no limpiamos, pues se pueden venir las moscas. Ustedes saben que las moscas contraen, ¿no? Se paran en muchos sitios y nos puede dejar alguna enfermedad, nos puede traer a nuestra casa, se puede posar en los alimentos. Entonces, por eso, nosotros tenemos que estar limpiando todos los ambientes, las superficies, para evitar que los microorganismos encuentren justo un sitio donde ellos puedan vivir, ¿no? Puedan sobrevivir y sobre todo que puedan multiplicarse, que es lo peor de todo, ¿ya? Bueno, ahí hay unas figuritas como debemos limpiar. Por ejemplo, no tenemos que barrer haciendo un polvo, levantando mucho polvo. Ustedes habrán visto en los hospitales, en los pasillos, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que ir a un hospital y cuando vamos a un hospital perdemos casi toda la mañana, ¿no es cierto? A veces vamos desde las 8 de la mañana o a veces madrugamos todavía para sacar las citas y nos atienden a las 10, 11 de la mañana y todavía y estamos saliendo del hospital 2, 3 de la tarde, ¿no? Algo así más o menos. Y vamos a ver que durante todo ese tiempo que estamos esperando nuestra cita, hay un personal de limpieza que pasa cada cierto tiempo, viene realizando la limpieza de los pasillos, ¿no? Pero nunca vamos a ver que viene y empiezan a barrer, ¿no? No, porque peor se levantan las partículas de los microorganismos, peor se empiezan a difuminar, a esparcir. Entonces simplemente vienen con su trapo húmedo, ¿no? Y con eso lo empiezan a limpiar, con sus desinfectantes correspondientes, ¿no? Y como también hemos visto en el video, por ejemplo, acá donde les estoy señalando,
la limpieza de los ambientes tiene que ser, también incluye las paredes. No tan solo quiere decir los pisos, ¿no? Nada más. Hay que desinfectar el techo, hay que desinfectar las paredes y los pisos, ¿no? Siempre la limpieza es de lo más al fondo, ¿no? Para afuera, para afuera, para afuera. O sea, yo no voy a empezar a limpiar lo que está a la entrada para que después desinfecte lo que está al fondo, ¿no? Al contrario, primero yo tengo que empezar a desinfectar. Primero será el techo, la parte de arriba, después serán las paredes que están a los costados, y al último será el piso. Pero voy a empezar de la parte al extremo mío, ¿no? Si yo estoy en la puerta, al extremo, lo que está al fondo. Entonces empiezo limpiando esa parte y al último termino de limpiar en la entrada. Y ahí ya se retira, ¿no? Esa es la forma correcta que se debe limpiar, ¿ya? Un hospital limpio salva vidas, ¿no? Ustedes saben, con la limpieza se puede prevenir muchas enfermedades, ¿no? Y este trabajo de limpieza no tan solo corresponde al personal de limpieza que nosotros vemos, que está con su balde o está con su trapeador, no. Este proceso de limpieza nos corresponde a todos los personal de salud, a todos en conjunto, en equipo, ¿ya? Como les decía, la limpieza y la desinfección de superficies ambientales. El objetivo es garantizar a los usuarios la permanencia en un lugar limpio, en un ambiente con la menor carga de contaminación posible, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hospitalizados o de repente algún familiar nuestro, no nos va a gustar que estemos en un ambiente que esté sucio, ¿no? De repente por ahí algún paciente hizo caer un papel higiénico, de repente por ahí a otro paciente, no sé, de repente le sangró una herida, le salió sangre de la nariz y goteó en el suelo. Entonces, a nosotros no nos va a gustar estar dentro, en ese ambiente, ¿no? Entonces, justamente, el objetivo es eso, ¿no? Cuando el paciente esté internado, a brindarle un ambiente que esté limpio, en un ambiente que no haya muchos microorganismos, ¿no? Que se puede enfermar peor de lo que ya vino el paciente al hospital. Entonces, con esto vamos a reducir las posibilidades de que transmitan otras infecciones, ¿no? Las superficies ambientales como las mesas, los pisos, las paredes, los techos, las luces, raramente están implicadas en que, o sea, puedan ser un medio de fuentes de infección, ¿no? De las enfermedades, de las infecciones intrahospitalarias. Lo que sí sucede es que estas superficies sirven como un medio, ¿no? De contaminación cruzada a los profesionales de salud. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros, digamos, vamos a agarrar una mesa de un paciente, digamos, que esté infectado con una diarrea de repente, o el paciente de repente vomitó, ¿no? De repente, entonces yo lo atiendo a ese paciente, no me voy a lavar las manos, viene otro paciente, digamos, no se hace una limpieza correcta, viene otro paciente, se puede infectar ahí también, ¿no? Entonces, este tipo de superficies pueden servir como unas fuentes cruzadas de contaminación, si es que no se realiza una infección como debe ser. Después dice que las superficies ambientales pueden contaminarse, como les dije, una vez que estén expuestas a pacientes infectados, ¿no? A pacientes enfermos. Las habitaciones contaminadas pueden ser un factor como para la adquisición de patógenos de un hospital. Aquí vamos a ver, hay una relación, si ustedes están viendo, una lista de un virus, de microorganismos patógenos, y acá vamos a ver la persistencia, o sea, cuánto dura este organismo en las superficies,
Puede ser en las mesas, puede ser, por ejemplo, en las camas, en las camillas, en el piso, ¿no? Puede ser. Y vamos a ver también qué tipo de enfermedad nos va a causar, ¿ya? Entonces vamos a ver más o menos para que ustedes tengan una idea que a veces, inclusive, ¿no? Por ejemplo, como, ¿qué se llama? Lo que estamos viendo ahorita. Dice el Acinetobacter persiste en la superficie de 3 días a 5 meses. ¿Y qué nos produce? Nos puede producir neumonías, heridas infectadas, y nos puede también producir una meningitis, que es una inflamación en el cerebro. Ajá, Entonces, este patógeno, este microorganismo puede producir varias enfermedades, ¿no? Y miren el tiempo que puede persistir, que puede durar, que puede sobrevivir, ¿ya? y medio año. La Bordetella pertussis demora de 3 a 5 días, nos produce la tosferina. La Escherichia coli, de hora y media hasta 16 meses, persiste la diarrea, ¿ya? Entonces hay pacientes que a veces, por ejemplo, sufren bastante del estómago, ¿no? Que se quejan bastante, que siempre que come algo, todo lo que come le cae mal, que todo lo que le toma le cae mal, come tal cosa le cae mal, ¿no? Y siempre está mal del estómago. Entonces a veces es difícil, estos microorganismos a veces son difíciles de combatir, ¿no? De eliminarlos, mejor dicho, ¿ya? Después tenemos la Escherichia spp, que demora de 5 días a 4 meses, que también produce infectar de heridas. La Klebsiella, de 2 horas a menos de 30 meses, que también produce neumonías, produce una ITU. La Listeria, de 1 mes hasta meses, produce malestar estomacal, vómitos, diarrea también, ¿no? Esto más afecta al estómago. Listeria. La aeruginosa es de 6 horas hasta 16 meses. Ella produce también lo que es, que se llama también del estómago. La Salmonella typhi, que ya todos sabemos que produce la fiebre tifoidea, ¿no? Que esto también se produce bastante, esto existe bastante en nuestro medio, ¿no? La Salmonella spp es un día de infección, es un día y nos produce también infección intestinal. La Salmonella marcensis es 3 días a 2 meses y nos provoca, por ejemplo, la conjuntivitis en lo que es los ojos, ¿ya? La Salmonella aureus es de 7 días a 7 meses y nos produce infecciones de la piel. También la neumonía puede causar. Albicans, la Candida albicans, es de 1 día hasta 120 días y son los hongos, que nosotros llamamos los hongos, en la piel, en la vagina, ¿no? Y también tiene bastante tiempo. Ustedes habrán visto alguna vez el hongo, es bien difícil de curarse, ¿no? Fácilmente no se va a eliminar, no se desaparece. Y la influenza, que es a 1 o 2 días, que son las enfermedades respiratorias, ¿no? En los seres humanos. Y el rotavirus, que es de 6 a 60 días, que se produce mediante la diarrea, ¿no? Este rotavirus no va a producir diarrea. Entonces estamos viendo aquí en la diapositiva. En esta diapositiva estamos viendo, por ejemplo, que los patógenos, los microorganismos, y el tiempo más o menos de lo que persisten, ¿no? El tiempo que pueden persistir. Y las enfermedades que nos pueden causar, ¿no? Entonces, todos estos patógenos son los más comunes que hay en un hospital, ¿no? Entonces, de repente, a veces, si nosotros nos quedamos mucho tiempo, hay pacientes que se quedan mucho tiempo internados, entonces pueden coger uno de estos patógenos, uno de estos microorganismos, ¿no? A veces hay pacientes que están internados, digamos, 3, 4, una semana, y al final se complican, ¿no? Pero ¿por qué no dio de alta? No se ha complicado con una neumonía, ¿no? A veces hemos escuchado eso. Entonces, justamente por ese tiempo que se alarga tanto en el hospital, a veces los pacientes
coge los microorganismos que se encuentran en el hospital, ¿no? En ese ambiente. Entonces, tampoco, y sobre todo, si es un paciente que no tiene un buen sistema inmunológico, que tiene las defensas bajas, con mayor razón todavía este paciente se va a infectar. Los factores que van a favorecer a la contaminación, ¿no? ¿Qué factor va a favorecer para que haya este tipo de contaminación? La humedad. La humedad del ambiente es un factor importante, ¿no? Un lugar donde no entre el sol, donde no esté ventilado, por ejemplo, va a ser oscuro, va a ser húmedo, entonces va a ser un ambiente digamos, a favor para que se produzca la contaminación y donde se van a proliferar los microorganismos, ¿ya? La presencia de material que permite el crecimiento microbiano. Por ejemplo, ¿no? Si hay, de repente, son heridas que están contaminadas, entonces ahí es un material que va a favorecer que los microbios se reproduzcan más rápido todavía, ¿ya? La velocidad a la que los organismos suspendidos en el aire se eliminan. Hay unos microorganismos, como les decía, en la diapositiva anterior que hemos visto, que a veces los microorganismos no mueren en el momento. Los microorganismos demoran, ¿no? Demoran en morir. Las manos de los profesionales de la salud. Ese es un gran punto que nosotros tenemos que cuidar bastante. Porque nosotros, en nuestras manos, podemos llevar microorganismos de un paciente a otro paciente, ¿no? Entonces, y el perjudicado va a ser el paciente. Entonces, nosotros podemos atender a un paciente y si no nos lavamos las manos o no usamos guantes, vamos a perjudicar al otro paciente. Entonces, nosotros tenemos que lavarnos bien las manos antes de atender a un paciente y después de atender a un paciente. Debemos secarnos bien las manos, debemos usar guantes. En caso de que hagamos un procedimiento, debemos usar los guantes, ¿ya? Y los guantes no se usan tampoco, digamos, para todos los pacientes. O sea, yo me pongo guantes y voy a atender 5 pacientes, no. Entonces, yo me pongo guantes, atiendo a un paciente. Termino, elimino mis guantes, me lavo las manos y si voy a atender a un paciente me pongo otros guantes. La ausencia de la utilización de técnicas básicas por los profesionales de salud. Eso también a veces es importante porque nosotros, como profesional de salud, a veces no usamos las técnicas que debemos usar, ¿no? A veces nosotros no usamos los protocolos de bioseguridad, no eliminamos, como les digo, los guantes como debe ser, no usamos nuestros equipos como debe ser. Y entonces eso puede afectar a la contaminación de los ambientes y sobre todo la contaminación de los pacientes. Los elementos fundamentales en la reducción y prevención de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Ustedes saben que el IAAS, ¿qué significa? IAAS. Infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? Infecciones intrahospitalarias. Infecciones intrahospitalarias. Sí. Cuando ustedes vean IAAS significa infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? Ya. Entonces, Okay. los elementos fundamentales en la reducción de estas infecciones es la higiene de manos. Como se les viene diciendo, es la higiene de manos y la limpieza y desinfección. ¿Ya? La limpieza de las superficies ambientales consiste en la remoción de las suciedades depositadas en las superficies, ¿no? Utilizando, por ejemplo, los medios mecánicos como la fricción, ¿no? Como vemos que el trapeador, por ejemplo, físicos, la temperatura, a veces te ponen en la estufa, ¿no? Un aire caliente, o químicos, como es la desinfección también, ¿no? Que hay, por ejemplo, químicos, elementos químicos que van a cumplir este tipo de desinfección, ¿ya?
Es importante, dice, la remoción mecánica de la suciedad, ¿no? Y no simplemente pasar paños húmedos que esparcen la suciedad. Entonces, el personal de limpieza también está capacitado para realizar este tipo de limpieza, ¿no? No es cualquier limpieza que se hace de repente como nosotros estamos acostumbrados a hacer en nuestra casa. No, la limpieza de los hospitales es especial, ¿ya? Vamos ahora a ver lo que es asepsia, que es el prefijo a. Ustedes ya deben saber, el prefijo a significa falta, negación, ¿no? Sin, ¿no? No, o sea, algo que no hay. ¿No es cierto? Y sepsis, la siguiente palabra, el siguiente vocablo sepsis, significa la infección o contaminación, ¿no? Entonces, asepsia significa sin contaminación, ¿no es cierto? O sea, que es algo... Desinfección. Es algo que está limpio, es algo que está estéril. Libre, ¿no? de microorganismos. Libre de contaminación, ¿no? Sí. Es una ausencia de materia séptica, o sea, le falta absoluto, es una sin gérmenes, no hay gérmenes aquí, no es asepsia, ¿no? A es sin y sepsia es infección o contaminación. Entonces, esto es sin contaminación, sin infección. ¿Ya? Ya. La antisepsia es el proceso donde se emplean sustancias químicas que van a inhibir el crecimiento o reducir el número de microorganismos, ¿no? Sobre los tejidos vivos. Esta es la antisepsia. Entonces, ese proceso, son sustancias que nos van a inhibir o van a tratar de disminuir el crecimiento de los microorganismos en nuestros tejidos. ¿Ya? Esta es la antisepsia. Es algo que va a ir contra los microorganismos. ¿Ya? Acá vamos a ver, por ejemplo, los desinfectantes y antisépticos. La diferencia que hay entre desinfectantes y antiséptico. El desinfectante, por ejemplo, son agentes antimicrobianos que se emplean sobre objetos inanimados, o sea, medios inertes, ¿no? Puede ser una mesa, una silla, los pisos, las paredes, algo que no tiene vida. El desinfectante es un agente antimicrobiano, o sea, contra los microbios, pero que se va a usar en sitios, objetos inanimados, ¿ya? Inertes, que no tienen vida. En cambio, los antisépticos, los antisépticos son agentes químicos que pueden ser aplicados sobre la piel, ¿no? Y van a inhibir el crecimiento de los microorganismos. Entonces, el antiséptico se puede echar a la piel, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, digamos la violeta genciana, el agua oxigenada, por ejemplo, ¿no? El furacin, el isodine. Esos son antisépticos, ¿no? ¿No? Entonces tenemos claro lo que es la diferencia, ¿no? Sí, Miss. No. Sí, Ya, el procedimiento de asepsia médica y quirúrgica, ¿no? Es diferente. Entonces ya hemos visto nosotros la limpieza que se puede hacer en las áreas, en las superficies de los hospitales. Pero entonces ya vamos avanzando y nosotros también vamos a hablar lo que es de la limpieza y la asepsia dentro de lo que es en la parte médica y en la parte quirúrgica, ¿no? Que nosotros también nos compete, que también nosotros estamos ahí. Entonces, el quehacer de la enfermera dice, por nuestros, cosas que nosotros hacemos por nuestros procedimientos, nosotros tenemos que estar en un frecuente, digamos, manteniendo una asepsia médica constante, ¿no? Nosotros tenemos que estar cuidando esta asepsia para tratar de evitar o reducir las probabilidades de que nosotros nos convirtamos en un microorganismos, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Nosotros ya como personal de salud tenemos que estar nosotros estamos atendiendo a un paciente, por eso es que tenemos que tener nosotros una asepsia. Tenemos que lavarnos las manos frecuentemente y cuando sea necesario usando la técnica adecuada, que también ya vamos más adelante, también vamos a ver la técnica.
tenemos que usar artículos de higiene propios para cada persona, ¿no? No compartir, no vamos a compartir con todo de otro personal. Evitar el contacto de equipos y otros objetos contaminados con la ropa, ¿no? Limpieza de áreas donde se realizan las labores cotidianas. Entonces tenemos que mantener nuestro ambiente. Nosotros trabajamos también limpio, ¿no? Desechar los papeles, por ejemplo, no dejar los papeles botados en el suelo, nada de eso, ¿no? Las jeringas, los medicamentos, nada, todo mantenerlo limpio, ¿no? Algodones de repente con sangre, lo que pongo, las inyecciones, todo eso tiene que eliminarse en el momento, no dejar nada que se pueda contaminar, ¿ya? Sí. Vaciar directamente, dice, en el sistema de drenaje los líquidos que se van a desechar con cuidado, ¿no? De no salpicar. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una bolsa vesical, una sonda vesical y tiene una bolsa de colectora. Entonces, tener mucho cuidado, ponerse guantes y vaciarla como debe ser correctamente en un depósito, evitando que salpique, ¿no? A la demás área, por ejemplo, ¿no? Esterilizar los objetos que se crean, están contaminados por gérmenes patógenos. Y tener hábito de arreglo personal que ayude a prevenir la diseminación de microorganismos. Entonces nosotros, por ejemplo, no podemos ir con el pelo suelto, no podemos ir con las uñas largas, no podemos ir con los anillos, las pulseras, los relojes, porque eso también va a contribuir a que se diseminen los microorganismos, ¿no? Entonces eso también nosotros ya lo hemos visto. En cuanto a los principios de asepsia y antisepsia, son todas las bases o fundamentos, dice, del proceso de limpieza, desinfección y esterilización, ¿no? Que guían esta práctica. Considerar las recomendaciones y el procedimiento del lavado de manos quirúrgico. Después del lavado de manos quirúrgico, el personal ya no puede tocar ninguna otra superficie, ¿no? Sino simplemente debe tocar superficies que estén estériles, nada más, ¿ya? Y el personal se tiene que secar las manos con una compresa que sea estéril. Todo el instrumental en una cirugía debe ser previamente esterilizado. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Esto está claro. Yo creo que es algo básico. Lo que estamos viendo ahorita es algo que nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado también. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es la contaminación. ¿Qué es la descontaminación? Este proceso... ¿Quién está por ahí? Es el proceso que recibe todos los elementos biomédicos, ¿no? Que convierten en bioseguro para ser usado con otro paciente posteriormente. Entonces, es lo que nosotros, lo que hay que hacer, ¿no? Cuando un equipo sea utilizado por un paciente, entonces nosotros tenemos que descontaminarlo. Tenemos que ese equipo limpiarlo, esterilizarlo, de tal manera desinfectarlo para que sea utilizado por otro paciente, pero garantizando que ese equipo esté en buenas condiciones, ¿no? El objetivo principal de la descontaminación es evitar la contaminación cruzada de gérmenes entre pacientes, ¿no? Si yo no limpio bien, digamos, un equipo de curación, una pinza, no la voy a limpiar como debe ser, su limpieza, su cepillado y su desinfección y su esterilización, de repente pues viene otro paciente a que se cure, yo le saco ese equipo que no esté bien estéril y le puedo producir una infección de una herida, ¿no? Entonces ahí se produce la infección. Por eso es importante la descontaminación del material, ¿ya? Dice antes de comenzar el proceso de desinfección o esterilización es primordial la limpieza. La limpieza del instrumental quirúrgico es básico, ¿ya? Es muy importante.
La limpieza es la eliminación física de las de materias orgánicas e inorgánicas de los objetos o ambientes, ¿no? Ese es o sea, lo que les digo, no es el arrastre de materiales orgánicas que pueden haber en los objetos, ¿no? O en los ambientes. Esa es la limpieza en general. Entonces nosotros vamos a ver, por ejemplo, el objetivo de la limpieza, eliminar la suciedad del material. Estamos hablando del material quirúrgico, ¿no? Una vez que ya nosotros estamos hablando de los equipos quirúrgicos, por ejemplo. El objetivo de la limpieza en estos equipos es eliminar la suciedad del material. Suciedad como, por ejemplo, sangre. Como sangre. A ver, por favor, chicas, apaguen sus micrófonos. Sí, mi, se escucha entrecortado. Chicos, apaguen. ¿Pueden apagar sus micros, por favor? Apaguen sus micros. Apaguen sus Y micros. Ladi, también tu micrófono estaba prendido, apaga. Ya. Entonces me quedé, estamos hablando del objetivo de la limpieza del material quirúrgico, ¿ya? Entonces es eliminar la suciedad del material. Por ejemplo, puede haber residuos de sangre, puede ser residuos de piel, ¿no? De piel contaminada, de repente de heridas, puede ser pus. Entonces, ese es el objetivo de la limpieza, es esto, eliminar la suciedad. Disminuir la carga microbiana, o sea, disminuir todos los microbios que se encuentren en este equipo, ¿ya? Evitar las incrustaciones en el material, evitar que los microorganismos se queden pegados en este material. Y si yo lo voy a limpiar como debe ser, voy a sacar esos microorganismos. Asegurar condiciones de limpieza para el proceso de esterilización. Como les decía, el lavado del instrumental es la acción de retirar la materia orgánica e inorgánica, ¿no? Del instrumental quirúrgico, por medio de uso de agentes químicos, físicos y de equipos especialmente diseñados para esta labor. Ese es el lavado del instrumental. En cuanto a los principios generales de la limpieza del material quirúrgico, tenemos que la suciedad actúa protegiendo a los microorganismos del contacto con agentes letales e inactiva a los agentes limpiadores. Por ejemplo, la suciedad, si los equipos están sucios, la suciedad, ¿qué hace? Va a proteger a los microorganismos, ¿ya? Va a proteger a los microorganismos y estos microorganismos ya no van a entrar en contacto con los agentes desinfectantes, por ejemplo, con el detergente. Y va a hacer que este detergente ya no cumpla su función, va a inactivar la acción del desinfectante o del detergente. Entonces no van a morir los microorganismos. Si el material está sucio, no está bien lavado, entonces, ¿qué va a hacer? No, con lo que les digo, la suciedad va a cubrir los microorganismos. Y cuando este equipo esté unido dentro del detergente, entonces el detergente va a ser desactivado, no va a cumplir su función. Por lo tanto, los microorganismos no van a morir, van a quedar ahí, ¿ya? Las buenas prácticas de lavado son importantes para el cuidado del material e instrumental. Entonces, si nosotros hacemos un buen lavado, también vamos a favorecer, ¿sí? Que el material se conserve, ¿no? Que dure más tiempo. Si yo le doy no lo cuido, no lo limpio bien el material, entonces el material no va a durar el tiempo que debe durar, ¿no? Los instrumentos deben ser desarmados en partes y piezas para hacer una buena limpieza. Por ejemplo, los instrumentos que constan de varias partes, ¿ya? Por ejemplo, los instrumentos que constan de varias partes, de 3 o 4 partes, del ejemplo, que tienen uniones o de repente, ¿no? Entonces hay que desarmarlo. Hay que desarmarlo para garantizar que se haga una buena limpieza. En cuanto a los principios químicos, tenemos que ningún tipo de agente remueve todo tipo de suciedad. O sea, con la limpieza nosotros no vamos a poder eliminar totalmente los microorganismos, pero sí vamos a disminuirlos bastante, ¿ya?
Entonces, dice la suciedad incluye varios componentes. Tenemos inorgánicos y orgánicos. Los detergentes tienen propiedades químicas que condicionan su eficiencia. Entonces, estos detergentes, por ejemplo, no van a no van a eliminar totalmente los microorganismos, ¿no? Y los microorganismos pueden ser orgánicos e inorgánicos también. En el proceso de la limpieza, vamos a disminuir por arrastre mecánico el número de microorganismos, ¿ya? Que están en los artículos, ¿no? En los instrumentales, por ejemplo. No vamos a asegurar la destrucción de estos, como les digo. En la limpieza no se va a asegurar que se destruya totalmente los microorganismos. Simplemente se va a reducir, ¿no? Para realizar una buena limpieza, un buen lavado, se necesita de detergente, agua y lubricantes. ¿Ya? A ver, espérense un ratito. Espérense, chicas. A ver, espérense un ratito. Acá les tengo un video. No mira abajo. Tiene alto de pecador.
Bueno, ¿han visto el video, chicas? Eso corresponde a lo que es la limpieza del material quirúrgico, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Bueno, eso es en Estados Unidos, ¿no? En hospitales más grandes. Pero algo similar nosotros los hacemos en los hospitales. Cuando ustedes vayan, bueno, vayan a la práctica el próximo semestre, esperemos, van a tener que conocer todo esto, ¿no? En la central de esterilización, por lo general, se realizan todos estos procedimientos. Entonces, para el lavado se necesita el detergente, el agua y lubricantes, ¿no? En el lavado, por ejemplo, se da el uso de detergentes, enzimáticos y agua, ¿no? Necesarios para inhibir y disminuir la biocarga y las partículas de polvo. Hay que recalcar que el agua tibia mejora las propiedades de la disolución del detergente. En el agua también, por ejemplo, es preferible el agua blanda y no el agua dura, ¿no? El agua, ustedes están viendo, por ejemplo, que nosotros el agua que tenemos, el agua potable que nosotros recibimos en nuestra casa, por ejemplo, forma mucho cloro, mucho sarro en nuestros depósitos. Entonces, esa agua es muy dura para lavar. Entonces, hay una agua blanda que es más suave, ¿no? Para lavar este tipo de material, que también lo va a proteger, ¿no? En cuanto al detergente, por ejemplo, es un limpiador compuesto de un agente que va a disminuir la tensión superficial. Un agente de limpieza que su principio activo y un agente quelante o secuestrante, digamos así, ¿no? Para que va a inhibir, digamos, la acción de los microorganismos. Bueno, acá vamos a ver sus características que tiene que tener un buen detergente, su pH neutro, que sea biodegradable, de fácil enjuague, que no sea tóxico para el personal, líquido, por lo general son los detergentes son líquidos o si no en polvo también, y que sea eficiente en cuanto al desprendimiento de la materia orgánica, ¿no? Que ayude justamente a que esta materia se desprenda de los equipos, ¿no? En cuanto al lavado, el agua, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El agua para el lavado debe ser blanda, ¿no? Por ejemplo, el agua destilada, que ya es tratada, ¿no? Los cristales presentes en el agua dura, por ejemplo, el agua que nosotros recibimos en nuestra casa es agua dura, que tiene bastante carga de cloro también. Entonces, no va a permitir de que se destruyan los microorganismos. Otro insumo que tenemos que usar nosotros en el lavado que se usa es el lubricante. El lubricante es una solución que se utiliza para proteger el instrumental, ¿ya? Entonces, no debe ser aceitosa ni tóxica, debe ser más bien que se disuelva en agua, ¿ya?
Después de que el material se haya lavado, se debe echar este lubricante. Entonces, este lubricante es una ayuda a proteger lo que es el instrumental. Para el personal que va a realizar la limpieza, debe tener ciertas, por ejemplo, lo indispensable, cumplir ciertos requisitos. Colocarse las barreras protectoras, que nosotros ya sabemos cuáles son los EPPs, ¿no? Por ejemplo, después de estar ya bien protegida con tus guantes, tu gorro, tus gafas, tu barbijos, ¿no? Todo. Entonces tenemos que clasificar, ¿no? Los equipos. Hemos visto en el video que nosotros, entonces hay que clasificar los equipos, ya sean los grandes, ya sean los más pequeños. Entonces tenemos que clasificar primero. Después de eso se hace un prelavado. O sea, es una digamos, prelimpieza, ¿no? Después del prelavado se va a hacer un lavado de material, ¿no? Como debe ser, cepillado manualmente, ¿no? No es en máquina, sino se hace manualmente con el cepillo. Se va a enjuagar, después se va a secar y se va a lubricar también, ¿no? Con esta sustancia que les dije. El prelavado es un lavado que se realiza en el momento que se realiza el procedimiento, ¿no? Digamos, si en el consultorio de cirugía el doctor realiza una curación de una herida, es lógico que vaya a utilizar un equipo, ¿no? Unas pinzas, se supone. Entonces, ¿qué va a hacer el técnico de enfermería? El técnico de enfermería va a lavar esos equipos en un lavado con agua nada más, ¿no? Con agua y detergente. Entonces, eso es un prelavado, porque ese material lo vamos a llevar a la central de esterilización y ahí le van a dar un lavado, pero, o sea, más completo, propiamente dicho. ¿Ya? En cuanto a los tipos de lavado, tenemos el manual, el automático y el mixto. El lavado manual, como ustedes han visto, por ejemplo, es un lavado directo con el instrumental, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a friccionar con una solución detergente. Ustedes han visto cómo lo ponen a remojar los equipos en un depósito que sea hondo, no va a ser superficial, sino es hondo, donde va a reposar el equipo, ¿no? Entonces, y de ahí también se va a hacer, por ejemplo, se va a realizar con un cepillo, un cepillado, ¿no? Una por una de las pinzas se va a cepillar, ¿no? Inclusive también, por ejemplo, cuando se trata de material que tienen un lumen, o sea, digamos, un agujero muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la jeringa, como ustedes han visto en el video, se carga la jeringa de este material, de esta disolución, y se va a hacer pasar por este lumen, ¿no? Para que se limpie todo ese conducto, ¿ya? Entonces, en eso consiste el lavado manual. El único inconveniente en este lavado manual es que, por ejemplo, la única persona que va a garantizar un buen lavado manual son las personas, las personas que lo estén realizando. Hay personas que son muy responsables, que lo hacen como debe ser, pero también hay personas que de repente no lo hacen por hacer y no te va a garantizar que esté bien hecho, ¿no? El lavado manual consiste en frotar, cepillar o lavar con agua a presión, ¿no? Entonces remover con la mano inclusive las partes donde haya sido, digamos, que haya sangre manchada o pegada. Entonces en ese consiste el lavado, ¿ya? Se lleva a cabo utilizando una solución detergente, con preferencia de detergente enzimático, ¿no? Que es un detergente especial para que vaya a eliminar las enzimas de la sangre, digamos, o de la piel que pueda haberse quedado ahí en el material.
el cepillado. Bueno, ahí ustedes están viendo, como les decía, puede ser con un cepillo, ¿no? Con unas de cerdas de nylon, o puede ser también con esas para lavar los tubos, por ejemplo, que se puede limpiar cada uno, ¿no? Cada pieza y por ambos lados, por ejemplo, ¿no? Es como escobillas, que las cerdas son muy suaves. Las cerdas son muy suaves y lo podemos lavar. ¿Ya? En el lavado manual, lo importante es usar las barreras protectoras, porque a veces en el cepillado puede, ¿no? Puede salpicar de repente el detergente o de repente las partículas que estamos lavando nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Y sobre todo también hay que tener cuidado en el material punzocortante, ¿no? No nos vamos a nosotros a hacer alguna, a hincar de repente las manos, tener mucho cuidado. Para eso se realiza la clasificación del material antes del lavado. Antes de sumergir el material en estos depósitos, hay que clasificarlo, ¿ya? Las desventajas de un lavado manual es que no hay estandarización, ¿no? No podemos saber, no podemos garantizar realmente si esté bien lavado o no. Como les digo, esto depende de la persona que lo esté haciendo, ¿no? Depende de la persona, de la responsabilidad de esta persona, ¿ya? Y también hay muchos riesgos ocupacionales. Por ejemplo, hay muchas personas que se pueden hacer heridas con los materiales punzocortantes, y estos materiales, pues, lógicamente no están estériles, sino estos materiales todavía están con residuos de los pacientes. Entonces, por lo tanto, el personal se puede infectar también. En los lavados automáticos, en los procesos, el resultado depende de la eficiencia del equipo y de su manejo, ¿no? La evaluación y la certificación están centrados en parámetros. Tienen algunos, digamos, parámetros donde se va a medir el lavado o si está bien o no bien hecho el lavado. Por ejemplo, estos dispositivos para el lavado automático son las lavadoras descontaminadoras y las lavadoras ultrasónicas. Son unos equipos, ¿no? Son unos aparatos como tipos, por ejemplo, unos hornos, entonces donde va a ser introducido el material y ahí se va a lavar. ¿Ya? ¿Mis esos hornos hay por aquí? ¿O no? No. O sea, nosotros acá, por ejemplo, en el hospital de acá de Aplao, que me imagino que debe ser lo mismo que allá en Pedregal, nosotros contamos con lo que es, se hace el lavado manual, ¿ya? El lavado manual sí o sí se hace, el cepillado, todo eso, ¿no? Todo. Pero los lavados por máquinas, por equipos, no, simplemente están todavía, digamos, esas lavadoras que producen movimientos, las máquinas lavadoras, pero no hay de ultrasonido, no tenemos eso. Al menos acá no tenemos eso. Eso se habrá en los hospitales, pues, ya más grandes, ¿no? Donde se maneja cantidades de equipos quirúrgicos. Bueno, acá no tenemos muchos equipos quirúrgicos, por lo tanto tampoco nuestra central de esterilización es pequeña, ¿ya? Entonces esas máquinas no tenemos acá. Las máquinas ultrasonido no tenemos. Entonces las máquinas lavadoras, por ejemplo, esas que mueven la suciedad por efecto de las lavadoras, ¿no? Producen una agitación vigorosa, digamos como cuando centrifuga la lavadora. Ustedes han visto la lavadora cuando centrifuga, cómo se mueve, ¿no? Se mueve, se agita, entonces ahí va a producir el lavado del material quirúrgico. Eso es lo que eso hace una máquina lavadora, ¿ya? Tipo así, como tipo la lavadora de la ropa.
¿no? Entonces es una agitación vigorosa, dice que provoca una turbulencia, que el agua se va a mover, ¿no? Se mueve el agua y entonces va a desprender la suciedad de los equipos, ¿ya? Entonces, pero esta máquina, por ejemplo, no nos garantiza de que salga todo el material, ¿no? Pero antes de esto tenemos que hacer el lavado, ¿no? El prelavado y el lavado, ¿ya? A ver. En la lavadora ultrasónica, dice que es un procedimiento que se realiza mediante las ondas de sonido, ¿no? Estas ondas de sonido van a generar unas burbujas de vapor que van a penetrar en los artículos, ¿no? Entonces, digamos, el sonido es como cuando, digamos, cuando cae un trueno, ¿no? Un trueno, entonces, o un temblor, por ejemplo, el sonido va a producir un movimiento, ¿verdad? Entonces, ese movimiento hace que esas burbujas de vapor van a penetrar a estos equipos y van a eliminar la materia, ¿no? Que haya quedado ahí, ¿no? Los microorganismos que hayan quedado. Penetran, dice, a sitios de difícil acceso, ¿ya? Eficiente apoyo mecánico en tratamientos de lavado manual. Entonces, esto también, o sea, ayuda. Todo este tipo de lavados, ya sea en lavadoras mecánicas o en lavadoras ultrasónicas, todo ayuda, ¿no? Ayuda a lo que es el lavado del material quirúrgico. Aquí, por ejemplo, tenemos las lavadoras ultrasónicas, ¿no? Al menos un modelo para que ustedes vean cómo son las lavadoras ultrasónicas, ¿no? No se debe usar, dice, instrumental óptico, o sea, lo que son para visualizar lo que es oído, ojo, ¿no? Porque son unos lentes muy finos, muy delicados, y en esta máquina se va a malograr, ¿ya? No se debe tampoco usar en material de goma o madera, ¿no? O diferentes metales al mismo tiempo. En las ventajas del sistema automatizado de limpieza, lo bueno de estas máquinas, digamos, ¿qué va a hacer? Que evita la exposición a fluidos corporales, ¿no? Al personal. Por ejemplo, yo, si tengo esa máquina, simplemente agarro mis equipos, los voy a lavar bien, los voy a secar y los voy a colocar en esta máquina, ¿no? Entonces, a mí no me va a pasar nada ya, ¿no? Eso es lo bueno, que evita que yo esté expuesta a ese material, porque ya va a estar dentro de la lavadora y no va a pasar nada. Evita accidentes con material punzocortante. Entonces yo no voy a tener problema en que me pueda pinchar de repente, me pueda hincar o me pueda cortar con alguna tijera o algún instrumento que sea, pues, ¿no? Que tenga peligro, ¿ya? Permite una estandarización y control de proceso, porque tiene un proceso, ¿no? Así como la lavadora, por ejemplo. La lavadora tú la programas para que lave, para que enjuague, para que centrifugue, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, igual también, estas lavadoras tienen el mismo, digamos, este mismo sistema, ¿no? Y reduce costos operacionales. Entonces, simplemente la máquina va a trabajar sola, ¿no? No va a reducir lo que es un personal de salud, ¿no? En cuanto a la guía de proceso de lavado, como les dije, es un prelavado, es el que se hace en el momento que se hace el procedimiento al paciente. Es un lavado que consiste en un cepillado manual, ya sea después en un lavado en lavadora, o si no en un ultrasónico. Y después tenemos lo que es un enjuague, ¿no? Y por último un secado, ¿no?
En cuanto al secado del material, vamos a tener cuidado sobre la humedad, ¿ya? Porque la humedad, si el material no está bien secado y está húmedo, va a interferir en los procesos de esterilización. O sea, el material no se va a esterilizar como debe ser, ¿ya? Otra cosa, otro problema que nos va a traer la humedad es que se va a oxidar. El material, como es algunos equipos, se van a oxidar, ¿no? Ustedes han visto también cuando a veces en su casa algún fierro, algún material así de hierro, por ejemplo, cuando está húmedo se oxida, ¿no es cierto? Porque no está bien secado. Entonces, igual, ¿no? Y la corrosión, ¿no? También es lo mismo. Cuando se oxida el material, algún material ya se empieza a destruir, se corroe, ¿no? Ya no, ya pierde, ya no está completo, empieza a destruirse. No tanto se oxida que ya se empieza a romper el material. Entonces, este problema vamos a tener si es que no se hace un buen secado al material, ¿ya? La humedad nos puede causar todos esos problemas. En cuanto al tipo de secado, el tipo de secado puede ser manual y también puede ser automático. En cuanto al manual, por ejemplo, hemos visto que se tiene que hacer en paños estériles, en compresas estériles que estén totalmente secas. Y inclusive ustedes han visto que se puede hacer con un tipo de, un equipo que pueda hacer bastante aire, ¿no? Que puede hacer bastante aire para pasar por el lumen, que puede hacer por el... ¿Ya? Entonces, también, ¿no? Como una pistola que podemos disparar aire para que con el aire se empiece a secar esos conductos muy pequeños donde no puede introducir la compresa, el paño que nosotros tenemos, entonces lo hacemos mediante aire, ¿ya? Entonces, mediante el aire lo vamos a poder secar. Ese también es un secado manual. Y un secado automático también reduce los costos, porque no va a ser manual, no necesita de una persona que lo haga, sino simplemente lo vamos a poner a una máquina, ¿no? Y va a disminuir también el tiempo de secado. Los paños que se van a usar para el secado tienen que ser absorbibles, de un material que sea absorbente, que sean limpios y que sean secos, ¿no? También el aire comprimido, eso es lo que le quería decir, ¿no? Entonces son pistolas que a veces tienen aire comprimido y estufas, ¿ya? Que también lo van a secar el material. A ver. Para el lavado hay que considerar, para el lavado del instrumental, hay que apartar los instrumentos más delicados, ¿no? Como les dije, primero hay que clasificarlos, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que separar el material, ya sea los más pequeños, ya sean los más peligrosos, para que para que el personal no se vaya a sufrir ningún percance, ningún daño, ¿ya? Manejar pocos instrumentos por vez. No vamos a meter, digamos, a un depósito, a una batea, todos los equipos, ¿no? Todos, no. Entonces vamos a manejar poco a poco, ¿no? Por grupos, digamos así, vamos a hacerle en pequeñas cantidades, ¿no? De repente de unas 10 piezas, será después en el próximo otras 10 piezas, ¿ya? No vamos a manejar, no vamos a lavar todos de golpe. Abrir todos los instrumentos articulados, ¿no? Como les dije, todos los aparatos, todos los equipos que tengan uniones, que tengan engranajes, que tengan, por ejemplo, que se enrosquen, todos esos instrumentos deben ser desarticulados, todos deben ser desarmados, ¿no? Esa es la mejor manera para hacer lavados. En cuanto al examen, después de la limpieza y antes de la esterilización, hay que proceder a un minucioso examen individual de cada pieza, ¿no? Entonces, nosotros estamos secando el material, tenemos que estar siempre observando el material que esté bien lavado,
¿no? No vamos a estar limpiando las pinzas y mirando a otro sitio o hablando con la compañera, porque ya me estoy distrayendo. Entonces yo tengo que estar limpiando o secando o viendo el material que estoy, que lo voy a mandar a esterilizar, que lo estoy secando, que lo estoy limpiando, ¿ya? Y en cuanto al mantenimiento, los instrumentos que necesitan o permitan o necesitan ya reparación, deben ser sometidos al mantenimiento, ¿no? No deben ser utilizados hasta el último, entonces este secado nos permite ver también los equipos que necesitan mantenimiento. De repente ya las tijeras no cortan, de repente los portaagujas, ¿no? Que se utiliza para suturar, ya no caen, ya no tienen el engranaje exacto. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, justamente aquí en este procedimiento de secado, ahí vamos a darnos cuenta de qué equipos necesitan mantenimiento y con cuáles podemos trabajar, ¿no? En cuanto a la lubricación, en las articulaciones y en los bordes dentados, como las pinzas, por ejemplo, las pinzas de disección que tienen como dientes, pueden acumularse sangre, depósitos alcalinos y residuos, ¿no? Entonces, la lubricación habitual debe hacerse con estos lubricantes que les digo yo, que son unas sustancias que se van a disolver en el agua, ¿no? Y también son antimicrobianos, o sea, van a eliminar los microbios, ¿no? Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta acá? Espero que les haya sido de su agrado, lo hayan entendido, lo que es el tema de la limpieza, ya sea de áreas de superficies en los hospitales y también lo que es la limpieza de material quirúrgico, ¿no? Que ustedes tienen que saber eso. ¿Ya? Me hizo una pregunta. Dime. En caso de los zapatos que usamos, ¿dónde lo tenemos que lavar? O cuando vayamos a las operaciones de esas cosas, tenemos que usar otras cosas, porque yo he visto que usan como unas bolsitas, creo que esas cosas. ¿Usamos o usamos el mismo zapato? Ya. Cuando uno, por ejemplo, va a ingresar a ciertas áreas restringidas, por ejemplo, ¿no? Como sala de operaciones, por ejemplo, te pones unas botas, ¿no? Dentro de los EPPs, de los equipos de protección del personal, hemos visto que tenemos las botas, ¿no es cierto? Las botas también, que son, que se ajustan o sea, que son como unas papuchas, digamos así, de tela, que en la parte de arriba tienen un elástico, que justo te metes tu pie y te queda a la altura del tobillo, digamos, ¿no? Eso también hay. Entonces, cuando uno ingresa a sala de operaciones, te vas a colocar eso. En sala de partos también, te van, antes de entrar a la sala de partos, hay una caja con este material para que te coloques en los pies, ¿no? En los zapatos. Tú no puedes entrar, digamos, si tú estás viniendo con los zapatos que estás en la calle, no puedes entrarte a sala de partos ni a sala de operaciones. Entonces, para esto, tú tienes que ponerte tu ropa de sala y encima, en los zapatos exclusivamente, hay unas botas que se colocan, ¿ya? Unas botas de tela. ¿Ya? Otra pregunta, chicas. Chicas, otra pregunta. Miss, sobre la asistencia, es que entra a la plataforma y no se puede marcar la asistencia. Ya, el profesor Captura me dijo que simplemente les diga que pongan por ejemplo, acá cuando yo tengo mis participantes, yo en el chat los veo con nombre y apellido. Entonces, esa relación que está aquí, ya lo están tomando en el instituto, lo están tomando como lista, ¿ya?
Porque, por ejemplo, todo lo que nosotros estamos en la clase que estamos dando ya está monitorizada en el instituto. Y esa relación de los que ustedes ahorita los que han entrado a la clase, ya esa relación se considera como asistencia. ¿Ya? Ok, Miss. Ya. Otra cosa, en cuanto a la tarea. La semana pasada la tarea era, ¿no han podido enviarla a la plataforma? No, Miss, no se puede. Le enviamos por WhatsApp. Sí, pero, ¿qué se llama? También va a haber un WhatsApp del instituto. ¿No les han dicho? No. Solamente nos pasaron sus números de cada docente y nos dijo que tenemos que enviar ahí nuestras tareas a cada uno de los Iba a docentes. ser para en ese grupo se tenía que mandar las tareas. En el grupo en que estamos junto con los profesores dijeron que iban a agregarlos. Ya, sí, porque, bueno, lo que nosotros nos comunican es que justamente cuando nosotros dejemos la tarea a ustedes tienen que subir la tarea a la plataforma o si no... Miss, disculpe, Dime. Miss, disculpe, yo le envié la tarea a su WhatsApp.